Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. En este día le doy gracias a Dios por medio de este programa, Las Coyunturas Uniendo Ministerios. Estamos saliendo al aire, Mujeres Levantándose en Acción. Tenemos por invitado a los pastores José Tello, a Vida Sin Fuente, de Refugio de Vida Eterna desde Washington. Tiempo con mi pastor. Amén, muchas gracias. Le damos primeramente las gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder estar aquí con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que hacen posible este programa. Es una bendición que el Señor esté levantando ministerios para el cual podamos llevar la palabra donde está la necesidad. Y le damos las gracias. Sinceramente, venimos representando Ministerio Refugio de Vida Eterna en la ciudad de Renton, Washington, y el tiempo es con mi esposa. Muchas gracias. Bendecimos a cada uno de ustedes, televidentes presentes. Damos las gracias al Padre por permitirnos, ¿verdad?, estar en este lugar. Gracias a mis hermanas por la invitación también. Le damos muchas gracias a los hermanos de Las Coyunturas por hacer posible este programa. Bendecimos la vida de cada uno de ellos y pedimos al Padre que sea Él hablando por medio de su palabra. Nosotros estamos en la ciudad de Renton, en el estado de Washington. Estamos gozosos de poder compartir con cada uno de ustedes, amigos, televidentes, hermanos en Cristo Jesús, y todo sea para la gloria y la honra del Padre, ¿verdad? Porque solo Él es el merecedor de toda gloria y toda honra. Ahora le dejo el tiempo a mi hermana Ana. Amén, hermanas. Pues vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Hablando sobre en Mateo capítulo 13, versículo 3, pero antes que todo, pues vamos a orar, ¿verdad? Para dar inicio a lo que el Señor tiene preparado esta hermosa mañana, ¿verdad? Amén. En nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Padre Santo, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de todas las cosas. Que seas tú hablando en nuestras vidas. Que seas tú poniendo esas palabras, Señor, en nuestra boca. Que no seamos nosotros los que vamos a hablar, sino tú, para que esa palabra, esa semilla llegue a los corazones de los que están viendo este programa. Porque ese es el propósito que tú has hecho, Señor. Para que todos alcancen lo que tú quieres, la salvación, para que nadie se pierda en la vida eterna, Señor. Te agradecemos, Señor, grandemente, Señor, por lo que estás haciendo por medio de este canal, por medio de esta entrada, por el medio de este puente, Señor. Toma las vidas de cada uno, prepara esos corazones, Señor, que están ahí, Señor, tal vez haciendo sus quehaceres, tal vez haciendo sus cosas, o tal vez unos ya preparados para ver el programa. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Le doy el tiempo al hermano José para que de lo que el Señor tiene preparado en esta tarde. Sí, amén. Es una bendición, hermanos, el poder compartir. Esta ocasión vamos a compartir en la parábola del sembrador. Es una necesidad. Usted se preguntará por qué en la parábola del sembrador. Pero es una necesidad que Dios ha puesto en mi corazón, sabiendo que estos tiempos se están poniendo difíciles, sabiendo que el mundo exterior no nos puede traer nada nuevo a nosotros, porque el Señor es específico en su palabra y dice que la paz que Él da, nadie más la puede dar. Y una de las cosas es de que, escudriñando la parábola del sembrador, la palabra se asemeja a la semilla que cayó en buena tierra, y la semilla es la palabra del Señor, y cada uno de nosotros somos la tierra donde ha caído la semilla del Señor. Como estemos nosotros en nuestro terreno, hablando de nuestra vida, tendríamos que escudriñarnos, porque dice que cayó en pedregales, una cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, y la que cayó en buena tierra. Son 4 tipos de terrenos diferentes donde cae la palabra del Señor. Pero por uno de los motivos, la única que produce, la única que crece es la que cayó en buena tierra.
Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros si nosotros estamos siendo buena tierra para que la palabra del Señor germine en nosotros, para que la palabra del Señor pueda nacer, crecer y fortalecerse en nosotros. En este tiempo hay muchos temas que pueden hablar acerca de la familia, pero hay una necesidad de poder volver a los principios. Una de las fuentes principales que el Señor da, le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo, no olvides meditar en este libro de la ley. Durante día y noche meditarás en él para que entonces hagas prosperar tu camino. La meditación de la palabra es algo que en estos tiempos se ha perdido, hermanos. Necesitamos volver nuevamente a escudriñar para que el Señor nos pueda hablar de la palabra. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios que venía escuchando la palabra del Señor, pero no era necesario solamente escuchar, sino meditar en ella. El pueblo de Israel, en Nehemías 8 podemos ver que cuando Nehemías hace que el escriba lea los rollos de la ley, el pueblo termina llorando. ¿Por qué? Porque habían olvidado los principios de Dios. Igual es nuestra vida. Cuando nosotros olvidamos los principios de Dios, primeramente lo que se muere es la semilla que ha sido sembrada en nosotros. La parte que cayó junto al camino. Nadie que venga a los caminos del Señor se puede mantener a un lado. Tenemos que ir en el camino del Señor. Los que caen junto al camino. Vemos que en el libro de Segunda de Samuel, Absalón se mantenía junto al camino, a un lado del camino, parado en la puerta, queriendo robar el corazón del pueblo, poniendo mal al rey. ¿Por qué? Porque ya había sido robado lo que había sido sembrado en su corazón y Satanás había sembrado en él una semilla contraria a la semilla de Dios. Porque cada vez que se levanta un templo de Dios, se levanta un contratemplo. Cuando estaba el tabernáculo de Moisés, estaba el tabernáculo también de Moloch, lo llevaban. Entonces lo que no deja prosperar muchas veces nuestra vida es el poder apartarnos de la meditación de la palabra. Cuando nosotros meditamos en la palabra, hacemos ejercer la semilla que ha caído en nosotros. El Salmo 1, capítulo 1, versículo 2 dice, el que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Una de las cosas es de que tenemos que permanecer con raíz en el Señor, para que en los tiempos podamos estar firmes y de pie. Una de las cosas que dice que en los últimos tiempos, aún hasta los escogidos de Dios van a ser engañados. Hermano mío, y para poder llegar a un término de escogidos, es un privilegio tan grande que Dios permite por medio del esfuerzo, porque en el camino no es fácil, pero el Señor es el que da la sabiduría por medio de la meditación de su palabra. Una de las cosas es de que nos compara la Biblia con un terreno, nos compara con una labranza, nos compara con edificios, nos compara con árboles. Los árboles son los que tienen que llevar un procedimiento en la vida. Usted se ha preguntado cómo cae una semilla cuando es sembrada. Cuando nosotros sembramos una semilla de manzana, usted no le ve cuál es el lado que va a nacer para arriba o cuál se va a ir para abajo. Ponemos la semilla y prácticamente el ADN que trae, él hace que el árbol brote sin que usted sepa a cuál lado puso la semilla. Igual es cuando hay un ADN bueno de Dios, la semilla va a brotar. Pero recordemos que el enemigo anda también viendo dónde sembrar en los corazones del pueblo. Y parte de nosotros, de la responsabilidad es poder hacer entender al pueblo de Dios. No que no entienda, sino en términos espirituales. Muchas veces podemos ver que la única semilla que brotó
que va a producir, vamos a leer en el capítulo 13:23 del libro de San Mateo, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Una de las cosas que dice que es el que oye, el que va a estar sembrado en buena tierra, está oyendo la palabra. Y el que está oyendo la palabra y entiende la palabra. Una cosa es que mucho pueblo del Señor escucha la palabra, pero por falta de entendimiento, por falta de no entender la palabra, es de que el gozo del Señor se está perdiendo en las vidas. No hemos llegado todavía a una unidad en espíritu. Por eso es muy bonito el ministerio Las Coyunturas, porque se está levantando en unidad. Se están formando vigilias para poder unir al pueblo de Dios por medio del entendimiento que Dios ha puesto. Es necesario el poder escuchar, pero no solamente escuchar, sino entender el propósito de Dios. Pero todo lleva a un fin. Dice: oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Una cosa es de que hay mucho pueblo que oye la palabra, pero no está dando fruto. Hay mucho pueblo que tal vez entiende la palabra, pero no ha dado fruto. La palabra nos compara a nosotros con el trigo. El trigo, cuando un discípulo del Señor, la comisión que da el Señor Jesucristo es ir y hacer discípulos. Una de las cosas que un discípulo es alguien que se va a sentar a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino a comprender lo que Dios está queriendo hablar en nuestras vidas. Es muy importante que le prestemos atención a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos quiere hablar. Una de las cosas que al rey Saúl el ministerio le fue quitado porque no escuchó la voz de Dios. Dios lo había mandado a una misión especial, pero en su arrebato él pensó hacerlo mejor. Y muchas veces en nuestra vida pasa igual, hermano mío. Muchas veces Dios nos presenta la opción que tiene para nosotros, pero a nosotros nos parece dolorosa. A nosotros a veces pensamos que con nuestro entendimiento no alcanzamos a percibir lo que Dios quiere para nosotros. Y le presentamos mejores opciones nosotros al Señor que poder seguir su opción. Muchas veces Dios nos dice: no vayas por ese camino, y nosotros decimos: no, es que nos parece un camino amplio, nos parece un camino bueno, nos parece un camino bien delante de nuestros propios ojos, pero solamente el Señor conoce lo que tiene para cada uno de nosotros. Solamente el Señor sabe a dónde nos lleva Él. Pero por no dejarnos llevar muchas veces es que nosotros venimos fracasando en la vida. Al rey Saúl le pasó. Al rey Saúl Dios le dio una palabra que fuera a cumplir una misión, pero él quiso hacer lo mejor delante de sus ojos, y por eso el profeta en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, le dice: ¿acaso no es mejor? ¿Son mejores los sacrificios o los holocaustos para Dios, o el que se obedezca y se entienda la palabra del Señor? Una de las cosas que el obedecer a Dios es la parte que podemos llevar mejor en nuestra vida. Por eso es que muchas veces nosotros se nos ha olvidado un proverbio muy clave en la vida. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero ¿cuánto de nosotros nos hemos dado las tareas de instruir a los niños en el camino de Dios? En las escuelas antes podían tener la palabra del Señor, ahora la han quitado de las escuelas. La palabra del Señor va perdiendo peso en este mundo, y no nos hemos levantado a la comisión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hermano, es un momento para que nosotros podamos tomar conciencia de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor al pueblo de Dios lo ha constituido para poder ir y hacer la voluntad de Dios. Nosotros no somos una coincidencia del Señor. El Señor nos ha hecho con un propósito, con un fin. Pero nuestro corazón muchas veces se ha endurecido, y por falta de
el conocimiento de la palabra, comenzamos a perecer en el camino. Pensamos que las pruebas o los obstáculos que nos vienen a nosotros como cristianos es parte de tal vez de que no, Dios no nos está escuchando. Al rey David le pasaba. El rey David en un momento escribe un salmo y dice: ¿quién me diere alas como paloma y poder volar hacia el desierto? ¿Por qué? Porque él se sentía atribulado, él se sentía angustiado, él sentía que a veces el Señor no le escuchaba. ¿A cuántos en nuestra vida no nos ha pasado que sentimos que Dios no nos escucha? Sentimos que Dios que nos ha abandonado. Pero son procesos que nosotros tenemos que pasar en esta tierra porque son temporales. El Señor dice en su palabra que no da carga más de la que podamos soportar, más de la que podamos llevar. Y juntamente con las pruebas da la salida. Solamente es de que podamos entender y confiar en los planes y propósitos del Señor. Una de las cosas principales es de que podamos llevar el fruto. Jesucristo le habló a su pueblo a través de muchas parábolas, pero todas venían con un fin, con un propósito, de que el pueblo de Dios reflexionara y buscara de corazón a Dios. ¿Usted se ha preguntado cuánto tiempo en nuestra vida es el que nosotros le dedicamos a Dios? ¿Cuánto es el tiempo que nosotros podemos dedicarle a Dios durante todo este tiempo? Si vamos a la iglesia los fines de semana, pero entre semana dejamos nuestra Biblia o nuestra palabra abandonada, ¿irá a producir esa palabra un crecimiento en nosotros si no estamos meditando en ella? Una de las cosas muy importantes, hermano, es que la meditación nos va a servir para que nos desarrollemos, para dar ese fruto que Dios quiere. Dios nos ha dado una clave importante. Dice que tenemos que desarrollarnos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo es un varón perfecto o un árbol formado? Alguien que va a llevar fruto. Su palabra dice que el que oye y entiende la palabra, este es el que lleva fruto. Hay un procedimiento que pasar. Tenemos que escuchar y entender la palabra. Entender la palabra para que podamos dar ese fruto. Y cuando demos ese fruto, poder producir. Las parábolas de los talentos. La parábola de los talentos llega y le reparte los talentos, pero 2 pusieron a desarrollar sus talentos, los multiplicaron, pero 1 lo enterró, lo escondió. Este está diciendo que no dio fruto, lo enterró, lo escondió, pero los que le dieron y los pusieron a multiplicar, estos llevaron fruto delante de Dios. Dios nos ha levantado a nosotros como ministros, nos ha levantado como pueblo de Dios para que nosotros podamos llevar fruto al Señor. ¿Dónde está el fruto que nosotros hemos llevado? ¿Dónde está el fruto que nosotros vamos a alcanzar? Hermano, en estos últimos tiempos tenemos que buscar la perfección de Dios en nuestra vida. El Salmo 101, capítulo 101 y versículo 6 dice que los ojos de Jehová están sobre los fieles y los justos, los que andan en camino de la perfección, les servirán. Dice, los ojos de Jehová están sobre los fieles y los que andan en camino de perfección, les servirán. Hermano, nosotros tenemos que andar en un camino, no es que ya lo logremos, como decía el apóstol Pablo, no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado todo, pero una cosa hacemos, dejando todo atrás, esforzándonos. Tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte nosotros. Nosotros tenemos que poner un esfuerzo porque tenemos esta vida, tenemos que siempre pagar lo que hacemos. Sea usted lo que haga bien o lo que haga mal, de todos modos va a tener un pago. Si usted se esfuerza por hacer algo bueno, su pago dice que va a ser en el reino de los cielos. Una de las cosas que la salvación, hermano, se alcanza no por obras para que nadie se gloríe, pero sí nos han hecho salvos para buenas obras, para que podamos llevar fruto. Pero en el reino de los cielos, dice que el reino de los cielos se hereda. Hay requisitos para poder llegar al reino de los cielos. Dice que es necesario
que cada uno se bautice para que podamos, en bautizo en aguas, para que podamos ver el reino de los cielos. Pero le dice el Señor, es necesario que seamos bautizados por el Espíritu Santo para poder entrar en el reino de los cielos. Una de las cosas es de que, hermano, la vida en el cristianismo son metas que tenemos que alcanzar, son propósitos de Dios que nos tenemos que esforzar por llevar. No podemos quedarnos en el camino a medias, no podemos quedarnos a un lado ni poder detenernos. Cada día es un constante caminar. El pueblo de Israel, cuando venía Moisés trayendo al pueblo, le dio la palabra al Señor: cuando la nube se levante, se levanta el campamento. Cuando la nube se para el pueblo. Pero cuando pasó a Josué, Josué le dijo un mandato al Señor. Le dijo: yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Nosotros queremos que Dios a veces nos saque de situaciones, pero si nosotros no sacamos a Dios de donde lo tenemos, no vamos a poder adelantar, no vamos a poder llevar a Dios. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, ya es tiempo que nos saques de este lugar, que nos lleves a otro lugar mejor, hablando como congregación. Pero si nosotros no somos los que llevamos a Dios a otro lugar mejor, Dios no nos va a llevar a nosotros, porque depende de nosotros la acción que tomemos para Dios. ¿Dónde estamos llevando nosotros a Dios? ¿A qué nivel estamos llevando a Dios? Este es un tiempo donde Dios quiere levantar varones, quiere levantar varonas para que les sirvan. Amén. Quiere levantar ese pueblo escogido que va a servir a Dios. Un pueblo escogido. Pablo en Hebreos capítulo 6 versículo 1 le dice, dejando por un lado ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y comienza a dar una serie de rudimentos, que es lo que es la doctrina de Cristo: la imposición de manos, el bautismo, lo que son la fe, lo que es la vida eterna, el juicio eterno, lo que es también la resurrección. Pero Pablo dice, ok, estos son los rudimentos. La palabra rudimento quiere decir una semilla o un embrión o un principio, que eso es lo principal del pueblo de Dios, que tiene que saber los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero esa es la base principal para comenzar a agarrar una elevación, para agarrar una estatura, para poder crecer en el Espíritu. Porque no nos podemos quedar solo en los rudimentos. Dios nos ha hablado por muchas maneras a través de su ley, de su palabra, pero nosotros la hemos dejado abandonada. Nosotros queremos que el entendimiento de Dios aparezca por gracia divina ya en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero el Señor dice que el que medite en su ley y guarde sus mandamientos, va a producir, va a llevar. Pero ahora es más fácil, hermanos, que al pueblo de Dios se le quede un buen chiste a que se le quede la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia nosotros como pueblo de Dios que nos hemos levantado. Tenemos que aprovechar al máximo el poder atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Póngase a pensar que si el día de mañana usted ya no puede tener la Biblia por un teléfono o por escritura, ¿de dónde va a ir a echar mano usted? ¿De dónde? Dice que el pueblo de Israel, Dios le mandaba la lluvia, Dios le mandaba el agua para que ellos guardaran agua. Pero en un momento se cansaron y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos. Y cavaron, hicieron pozos. Y cuando fueron a buscar, ya no había agua. ¿Por qué? Porque sus cisternas estaban rotas. Perdón, sus cisternas estaban rotas. En estos tiempos nuestras cisternas también tienen fugas. Nuestras cisternas no pueden retener la palabra del Señor porque tienen fugas internas. Una de las cosas que Dios dice que las palabras del Señor son como ríos de agua viva que deben estar dentro de nuestro ser, que diario tienen que reproducirse. Pero
¿Tendremos nosotros esos ríos que a la palabra habla en nuestro ser? ¿Será que la palabra escrita de Dios brota en nuestra vida, en nuestros corazones? No, hermano, porque hemos olvidado el meditar en la palabra. Y cuando uno habla de meditación, el pueblo de Dios se asusta, porque dice que eso ya no es para estos tiempos. ¿Por qué? Porque dice que solo el yoga se puede meditar. Y muchas sectas más que se han levantado. Pero una de las cosas, hermano mío, que si Dios dice en su palabra que tenemos que meditar, es porque Él nos llama a profundizar, a concientizar nuestra vida por medio de su palabra. Porque muchos vamos a tener dificultades para poder indagar en la palabra del Señor. Pero el Espíritu es el que da sabiduría. Si nosotros la Biblia, en toda la Biblia dice que nosotros tenemos que alcanzar una estatura. Toda la Biblia habla a base de medidas, a base de pesos. Una de las cosas que al hijo del rey Nabucodonosor apareció una mano en la pared y le escribió Mene Tekel Uparsin, Mene Tekel Uparsin. Y la interpretación que le dio Daniel le dijo, así dice el Señor, pesado ha sido y ha sido hallado falto de peso. Pablo nos habla de que nosotros tenemos que alcanzar un excelente peso de gloria, porque nosotros tenemos que tener un peso. Nosotros, lo que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña es que cuando están en el campo los dos son similares, pero a la hora que el trigo produce fruto, comienza a doblarse y la cizaña sigue erguida. Una de las cosas que muchas veces el proceso que pasan para poder ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña, muchas veces los ponen en unas piletas, en unas piscinas, donde la cizaña sube por falta de peso y el trigo se queda abajo para poderlo separar. Muchas veces así va a ser Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el peso que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos llevando para Dios? Dios viene por el fruto, Dios viene por ese pueblo que se está levantando para poder producir para Él. Dios no nos ha llamado, hermanos, para que nosotros estemos en estos días dejando la palabra del Señor por un lado. Cada uno somos conscientes de que podemos llegar a un término de la reflexión por medio de su palabra. En estos tiempos, hermano, el pueblo de Dios, le puede usted preguntar cualquier cosa más que se la responde, pero si venimos a las Escrituras y comenzamos a preguntar, no se queda grabada en nuestra mente. Nos cuesta el poder reflexionar, nos cuesta el poder llegar al entendimiento que Dios ha querido para nuestras vidas. Pregúntese usted en este momento, ¿qué es lo que en realidad estamos haciendo como un pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Será que Dios nos está llamando a divisiones? ¿Será que Dios nos está llamando a contiendas, como en este tiempo se está perdiendo, valga la redundancia, el tiempo afuera, en contiendas? Dios nos está llamando a una unidad, porque dice que por falta de que los hijos de Dios no se han levantado, aún la misma naturaleza está cautiva, fue entregada a cautiverio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se ha levantado, hermanos. Estos tiempos tiene que haber un despertar en nuestros corazones, tiene que haber un levantamiento que el Señor va a traer a su pueblo para que podamos edificar esas almas que necesitan afuera. Muchas veces nosotros somos el mejor evangelio que podemos presentar. Nosotros somos el mejor evangelio que podemos presentar porque las personas primero ven nuestra vida, nuestras actitudes y conforme a cada una de ellas nos van a escudriñar. Y nosotros somos los representantes, los embajadores, dice Pablo, de Dios en la tierra. Usted siéntase orgulloso, siéntase bendecido con ser un representante de Dios en la tierra. ¿Cuántos del pueblo de Israel hubieran querido las oportunidades que Dios ha puesto en nosotros? Nosotros tenemos ángeles literalmente para que nos vengan a acompañar, para que nos vengan a servir. Dios ha dispuesto ángeles, pero muchas veces por falta de conocimiento,
no podemos activar los misterios que Dios ha dejado para nosotros. En su palabra el Señor dice que su pueblo perecía porque le faltaba conocimiento. Y en estos días el conocimiento de Dios se está alejando de nuestras vidas. El conocimiento de Dios se está yendo de nosotros. Nuestros hijos, la nueva generación, se está perdiendo. En Cuba, hermano, pueden levantar un ejército por medio de los jóvenes. A los adultos ya no los quieren, están enlistando jóvenes para levantar los ejércitos de la tierra. ¿Y por qué el pueblo de Dios no puede levantar esa juventud para que le sirvan a Dios? Amén, aleluya. La juventud necesita ser levantada para que le pueda servir a Dios. La juventud es la que necesita en estos tiempos que podamos levantarnos y ponernos en la brecha y poder ir a pelear por ellos, a traerlos a los caminos de Dios. Amén. Usted no se ha visualizado cómo sería un ejército de jóvenes para Dios, literalmente. Esos jóvenes que se levanten, esos jóvenes que van a ser los futuros ministros del día de mañana. Hermano, tenemos la necesidad de poder cultivar, para empezar a cultivar nosotros mismos nuestro propio terreno, donde está siendo sembrada la semilla. ¿Qué clase de cuidado le vamos a poder dar a nosotros a nuestro terreno? El Señor anda buscando dónde reposar. El Señor le pregunta a Israel: ¿dónde está la casa que me has de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice: si todas las cosas fueron construidas, yo las he hecho, pero ¿dónde está esa casa? ¿Dónde está ese reposo que voy a tener? El Señor literalmente habla que nuestra vida, nuestro cuerpo, va a ser esa casa, ese edificio que Dios quiere donde venga a reposar. Pero, hermanos míos, Dios no impone nada. La voluntad usted la tiene en su corazón, para que pueda abrir su corazón y deje entrar a Dios a su vida. Es un momento de que nosotros nos pongamos a concientizar y digamos: en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Las cosas, hermano, son muy bonitas delante de los ojos del ser humano. Pero Pablo decía una cosa: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estaremos agarrando la parte que nos conviene a nosotros. Estaremos nosotros prestándonos como esa buena tierra donde la semilla va a producir. Hermano, dice que la semilla, dice que produjo al 100, al 60 y al 30 por 1. Pero una de las cosas es que ese 30 se tiene que levantar al 100%. Ese 60 se tiene que dar al 100%. Y ese 100 se tiene que dar al 100%. Una de las cosas que el ministerio de intercesión es un ministerio que no es visto, pero es un ministerio que está sirviendo para que otros se levanten al 100%. Es un ministerio que está sirviendo para que el pueblo de Dios se levante al 100%. Cada uno, el Señor nos ha entregado dones diferentes, talentos diferentes. Desarrollemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aprovechémoslo. No lo desperdiciemos. Hermanos, solo por medio de Cristo vamos a llegar a la unidad de la perfección. Si Cristo no está en nuestras vidas, no estamos navegando por buen camino. La palabra dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero más angosto y espacioso, angosto y estrecho es el que lleva a la vida eterna. ¿Se ha preguntado dónde queremos pasar nuestra vida después de esta? Este es un tiempo pasajero aquí en la tierra. Somos peregrinos, somos forasteros en esta tierra. Venimos de paso. Aquí nosotros, por mucho que queramos afanarnos, el día de mañana no nos llevamos nada, hermano. El día de mañana todo se queda. Pero nosotros vamos a otros lugares. Nosotros vamos a otros lugares. ¿Qué lugar es el que usted tiene reservado desde ahora? El cristianismo lo que le está ofreciendo es que usted reserve su boleto para la entrada a la vida eterna.
Pero nosotros, dice la Escritura, que tenemos que dar cuentas de cada una de nuestras palabras, de cada una de nuestras obras. ¿Estaría dispuesto usted a dar esas cuentas el día de hoy si Dios se las tuviera que pedir? ¿Cómo encontraría nuestra vida el día de hoy si Dios viniera a pedir esas cuentas? ¿Se ha puesto a reflexionar? ¿Piensa usted que hay situaciones que arreglar en nuestra vida? Hoy es el día, hoy es el tiempo. En la vida solo hay 2 días por los que usted no se debe preocupar. El ayer y el mañana. Tenemos que preocuparnos por el presente. Hoy estamos a tiempo de venir y ponernos a cuentas con Dios. Hoy estamos a tiempo de poder presentarnos delante de Dios. Y una de las cosas que me impresiona en la palabra es de que Dios presenta a Job delante de Satanás como un varón perfecto, que no había otro en la tierra como él. Y Job lleva un proceso en la vida. Y al último, el varón perfecto se pone a cuentas delante de Dios. ¿Qué le quiero dar a entender con esto, mi hermano? Que aun que nosotros nos creamos perfectos, necesitamos ponernos siempre a cuentas con Dios. Cada momento. No hay nadie que sea más grande ni más pequeño delante de los ojos de Dios. Así es que todos tenemos que venir a presentar cuentas constantes delante de Dios. Es el momento para que usted pueda prestar esas cuentas, que demos cuentas delante de Dios. Es mejor que ahora que estamos a tiempo demos las cuentas y no para el día del Señor. Yo le dejo esto en su corazón, hermano, amigo mío que me está viendo, que me está escuchando, que reflexione un momento y que nosotros muchas veces queremos corregir nuestras familias si antes corregir nuestra propia vida. Amén. Tenemos que empezar por el terreno que somos nosotros mismos, por esta casa que nosotros mismos poseemos, por este edificio que estamos construyendo para Dios. Yo le dejo esa palabra en su corazón. Reflexione cómo está labrando usted esa viña que Dios ha puesto. Esa viña que es usted mismo, cómo la está labrando. Cuando podamos labrar nuestra propia viña, vamos a poder ayudar a labrar la viña de los demás. Amén. Después todo el tiempo con nuestra hermana María. Amén. Ok, pues todo lo que usted habló, hermano, de la parábola, la semilla del sembrador, me he quedado, como usted dice, ¿cómo es tu vida? Y pues le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y le sigo dando las gracias a Dios porque todavía falta porque haga más en mí. Y todo lo que dijo es verdad. ¿A dónde vamos a ir? Y solo hay un camino. Usted dijo 2. El otro es ancho y el otro es angosto. Y yo quiero ir por ese camino angosto. Y yo pienso que todos queremos ir por ese camino angosto. Pero tenemos que luchar para poder llegar a ese camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues hermana, ponte a cuentas con Dios. Hermano, ponte a cuentas con Dios porque el día de mañana no sabemos. Aquí estamos, pero ¿para dónde vamos a ir? Solo Dios sabe. Y tú, ponte a cuentas con el Señor, porque si no te pones a cuentas, no sé, hermano, pero yo me quiero ir con Dios. El tiempo con la pastora a Vidas Sin Fuentes. Amén, es una bendición, ¿verdad? Poder compartir la palabra del Señor y que por medio de la palabra Él sea revelándonos su palabra y que también la palabra se haga rema en nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor porque Él me ha permitido poder entender, como bien dice la parábola, primero se entiende, se tiene que escuchar, luego se tiene que entender. Pero entender muchas veces nosotros pensamos que es
oh, yo lo comprendo y eso no. Entender quiere decir de que yo voy a hacer la voluntad del Padre. No es de que la escucho, la entiendo y hago lo que a mí se me da, lo que yo quiera hacer. No. Entender quiere decir de que yo voy a hacer lo que el Padre quiere que haga para mi vida. Yo analizaba mucho y pensaba cómo el Señor ha sido grande y maravilloso, porque por medio de la palabra Él nos habla, Él nos enseña y Él nos corrige. Entonces le damos la gloria y la honra al Padre, porque si no fuera de esa manera, yo no sé qué sería de cada uno de nosotros. Pero Él ha sido tan bueno con nosotros, ha sido tan fiel, que Él nos da, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Tenemos que ser sensibles a la palabra de Él. Tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad del Padre y ir y hacer discípulos, porque eso es lo que realmente Dios nos manda hacer. Cedo el tiempo a mi hermana Ana. Es muy interesante, hermana, lo que está diciendo, porque en verdad muchas veces creemos porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que vamos a la iglesia, le alabamos, le cantamos, pero realmente, ¿cómo va tu corazón? ¿Cómo vas dispuesto? ¿A qué es lo que vas a ir a darle? Porque muchas veces decimos, vamos a ir a recibir, queremos recibir, pero no queremos dar nada a cambio. Es como yo, cuando uno dice, Señor, vengo a que me ministres mi vida, vengo a que me llenes. Pero nosotros, ¿qué le damos al Señor? ¿Qué le ministramos? ¿Qué le damos? Muchas veces nos equivocamos, como que dice la parábola, ¿verdad? Que la semilla cae, pero no cae donde debe de caer y no germina, sino que cae en lugares que creemos a veces que cayó y va a venir un viento, va a venir un huracán, va a venir algo, y cuando viene ahí queda lo que se sembró, lo que quedó, porque se fortaleció, pero muchas veces no es así. Lo oímos, pero entra un oído y sale por el otro y se fue. Creemos que con una danza, con un grito, con algo ya Dios va a entender lo que queremos, pero yo digo, realmente tú estás con el Señor y le estás aclamando, porque cuando le aclamas es un gemir, es un clamor que te llega desde el vientre y le das a Él. Pero si nomás lo hacemos con palabrerías, con lo que uno cree que está bien, yo pienso, como dice aquí lo que está hablando el hermano, que no está bien en la voluntad del Señor. Es como dijo la hermana Avida, ¿verdad? Que si no estamos en la voluntad de Dios, si estamos en nuestra propia voluntad, no va a pasar nada. Vamos a ir, vamos a venir y vamos hasta peor, vamos a salir, en lugar de salir edificados, llenos del Señor, no nos va a servir nada. ¿Usted qué cree, pastor? Amén, claro que sí. Una de las cosas es de que Dios habla por medio de su palabra, por medio del apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que no hay otra preparación que nosotros podamos tener como seguidores de Cristo, como cristianos, que podamos venir a su palabra, porque ella es la que nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a redarguir y nos va a enseñar. Muchas veces queremos compartir libros de superación, libros de motivación, pero todo lo que se ha sacado a base de la escritura. Entonces las fuentes principales que tenemos es poder venir a las aguas y poder beber de ellas. Dios en Isaías le dice: venid los sedientos y los que no tienen dinero, y comprad pan, leche.
que es la palabra de Dios, que podamos llegar a ellas y poder indagar. Y usted va a decir, pero ¿cómo vamos a comprar? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en estos tiempos el mover de este sistema nos ha llevado por una vida corriendo. Que usted dice, ok, 2 horas de trabajo, si le pagan a 10, a 15 dólares la hora, son $30 en 2 horas de trabajo, si le pagan a 15. Pero si usted dedica esas 2 horas de trabajo, en lugar de ir a trabajar a las escrituras, usted está perdiendo tal vez parte de su economía, está dando $30, pero la está invirtiendo en usted. Y dice el apóstol Pablo que tenemos que invertir, dice, porque el que invierte para la carne, corrupción cosecha, pero el que invierte para el espíritu, del espíritu cosecha. Entonces tenemos que aprender a invertir tiempo en nosotros mismos. Nosotros no hemos pasado tiempo para invertir en nosotros. Por eso dice, venid y comprad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que cambiar algo por algo. Y más que todo en nuestra vida, poder cambiar unas 2 horas por venir y poder beber de los manantiales que Dios ha dejado para que nosotros podamos proveer para nuestra alma. Y qué satisfacción tan grande el poder saber que por medio de la palabra usted puede venir y estar firmes delante de toda la acechanza del enemigo de nuestras vidas. Venir y poder estar bien cimentados. Dice la escritura que seremos como las palmeras en el desierto. Pero usted sabe por qué las palmeras las azotan los vientos y casi las doblan y no se caen. Porque la misma altura que tienen del suelo para arriba, así de esa misma altura es la raíz que tiene de profundo. El mismo tamaño de profundidad tiene, que está arraigada a la roca. Nosotros tenemos que profundizar nuestra vida para permanecer en Cristo Jesús. Gloria a Amén. Dios. Pues hermano, todo lo que se ha dicho es interesante y como usted dice, lee más la palabra de Dios, métete con el Señor, porque si nosotros nos metemos con Dios, como usted decía ahorita hablando, nosotros vamos a crecer. Esa semilla está ahí dentro de nuestro corazón, pero esa semilla va a florecer, va a sacar frutos. Vamos a llevar los frutos a otros que no conocen. Y muchas veces, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo la palabra de Dios, conozco del Señor. ¿Quieres saber eso? Ven y lee la Biblia. Pero no sé, me dicen, ¿de qué manera? Pídeselo a Dios con todo tu corazón, humíllate. Yo pienso que para crecer nosotros y que el fruto crezca es humillarnos primeramente de Dios, porque Dios es el que da todo ese crecimiento. Y hay que enseñar a otros para que puedan crecer y llevar esos frutos del Señor, palabra de agua viva, a otras personas que no conocen de Dios. Y entonces ellos están viendo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y ese fruto va aumentando y creciendo. Y pastor, yo me quedo sorprendida. Yo estoy delante de aquí. Yo pensé, dije, ay Señor, estoy alcanzándolo. Pero no, todavía me falta y me falta más. Y le pido al Señor, púleme, enséñame. No nomás es así como decía la hermana Ana Arbizu. No nomás es un arrepentimiento, pero si ese arrepentimiento no lo estás llevando a cabo con Dios y sigues haciendo lo mismo, no vas a crecer, vas a caer en lo mismo. Y eso no quiere Dios para nosotros. Dios quiere que sigas más adelante. Como usted decía, el nivel, sube a más nivel, sube al aposento con Dios. Amén. Porque si subes al aposento con Dios, tienes todo. No tendrás el dinero, pero eres rico en la palabra de Dios y las bendiciones vienen más y más. El tiempo con mi hermana pastora. Amén. Todo ha sido de gran bendición, ¿verdad? Hay que darle gracias al Señor por su bendita palabra y poder reflexionar y poder pensar que lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas y poder accionar, llevarlo a cabo, porque de nada sirve que nos enseñen si nosotros seguimos igual. No, debemos de tomar acción. Yo invito a cada uno de mis hermanos que por este medio nos están viendo, que reflexionemos y que tomemos acción para que el Señor sea cambiándonos
instruyéndonos y corrigiéndonos. Y dámosle al Padre, ¿verdad? Que Él sea que nos revele y que Él sea también que nos ayude a caminar y poder alcanzar lo que la palabra dice, llegar al varón perfecto. No es fácil, pero por eso habla de la puerta estrecha, que ahí dice que debemos de ser esforzados. Amén. Entonces le doy la gloria al Señor y el tiempo con mi esposo. ¿Quién lo hace yo? Amén, hermanos. Ha sido un privilegio de parte del Señor poder compartir con ustedes. Y yo te quiero decir, hermano, amigo, ahí donde nos estás viendo, que abras tu corazón al Señor. Dios te está llamando, no estás ahí. Perdón, no estás ahí por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito en tu vida. Solamente abre tu corazón y si tienes el deseo, acompáñame ahí donde estás con esta oración para que puedas reflexionar en el llamado que te está dando Dios. Amén. Dios quiere que tú le entregues tu vida en este día. Dios te está llamando porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien y no de mal. Solamente tienes que abrir tu corazón. Vamos a estar orando. Ahí abre tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo delante de ti, me arrepiento de mis pecados y en esta hora yo te recibo, Señor, como mi Salvador y mi Señor, el cual es el único que tiene la potestad para perdonar nuestros pecados, el cual por medio de ti, Señor, pueda llegar, Señor, al lavamiento de mi vida para poder emprender, Señor, esa nueva vida que tú, Señor, me estás ofreciendo en este momento. Yo te recibo en mi corazón, entra, sana todas mis heridas y, Padre, yo vengo en esta hora clamando por tu pueblo para que seas tú, Señor, ministrando cada corazón. Señor, ven, entra en cada uno de los corazones. Señor, que en este momento te están escuchando, que están haciendo esta oración. Repite: Señor, yo te recibo, te dejo entrar en mi corazón. Te proclamo como mi Rey y mi Salvador. En este momento te entrego mi vida. Ven, toma parte de ella. Toma mi corazón. Vengo arrepentido delante de ti para que tú obres en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Siempre es con mi hermana. Ok, le damos gracias a Dios porque los pastores estuvieron aquí en el programa de las coyunturas uniendo ministerios y también de mujeres levantándose en acción. Vamos a tener otra presentación, pero le doy el tiempo a mi hermana Ana. Pues como dijo mi hermana, muchísimas gracias, hermanos, por haber oído la voz del Señor, porque yo pienso que fuera de voz del Señor, ¿verdad?, están aquí presentes y pues estar por este medio y alcanzar esas almas que tal vez todavía no conocen de la palabra o no conocen del Señor, o todos aquellos que por una cosa cayeron de la gracia de Dios, ¿verdad? Y pues estar orando, intercediendo, y como dijo usted, que eso es cierto, que por qué se levantan en otra parte otros grupos, otros ejércitos para el mundo, para guerras, y por qué para no para el pueblo de Dios. Y en eso lo vamos a poner. Y pues les damos las gracias a Dios, a las coyunturas uniendo ministerios, y nos despedimos de este programa, ¿verdad? Y pues nos vemos en la próxima semana, que sábado, ¿verdad?, que vamos a estar. Amén. Y si gusta dar de nuevo el llamado para su congregación, su ministerio. Amén. Primeramente, estoy muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes televidentes, con cada uno de mis hermanos que trabajan en el equipo de este canal para poder hacer este medio posible. Yo quiero pedirle al Señor que sea
Él el que ponga esa fortaleza en cada uno de los integrantes para que este ministerio siga adelante, para que podamos alcanzar más almas para Cristo, para que se multiplique y para que el Señor sea proveyendo todo lo necesario. Venimos dándole las gracias a cada uno de ustedes, a mis hermanas por la invitación que nos han hecho de poder estar en este lugar. En este momento ya nos vamos a despedir de ustedes, pero queremos recordarles que venimos de la Iglesia Ministerio Refugio de Vida Eterna en Renton, Washington. Los números de teléfono son 425-417-8547 y el de mi esposa. Sí, es 425-518-3685. Estamos ahí para atender cualquier necesidad. Sería un placer poderle conocer, ¿verdad? Y saber de usted. Y yo le doy gracias de antemano a cada uno de cada televidente. Le doy gracias a Dios por su vida, bendigo su vida y le pido al Padre que sea Él manifestándose en cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios, la gloria y la honra, mi Señor Jesucristo. Amén. Pues es un manjar, ¿verdad? Es Amén. un manjar que estar en las cosas del Señor y pues estar aquí, que se dé su palabra y seguir adelante. Amén. Dios tiene un propósito, a la vez esa puerta, ¿verdad? Esta puerta. Amén. Las cosas del mundo. Gracias, Señor. Te adoramos en este día. Gracias, Señor. Pues otra vez, pastor, le doy las gracias a Dios primeramente. ¿Por qué? Por haber estado aquí, por habernos visitado, porque vienen de tan lejos, vienen a 3 horas retirados y pues es cansado manejar, pero todo lo hicieron para el Señor, no lo hicieron para el hombre, sino que todo lo hicieron a Él, se lo entregaron, vinieron, se esforzaron, se levantaron. Ahí está esa semilla, le hicieron y mire, oyeron los televidentes, amigos, hermanos que nos están sintonizando y pues hay que seguir adelante. Invitamos a que hagan un clic, un me gusta para saber que pues les está agrandando el programa, ¿verdad? Que están de Amén. acuerdo a lo que se está diciendo por medio de la palabra de Dios en el nombre precioso de Jesús. Y pues, ¿qué hacemos? Amén. Gracias y gracias a cada uno de ustedes que están al otro lado. Bendecimos su vida grandemente. Bendecimos su hogar, todo fruto de sus manos. Que el Amén. Señor sea multiplicándolo. Amén. Y que el Señor sea poniendo esa fortaleza en cada corazón para poder seguir en los caminos de Dios. Damos las gracias al Altísimo porque hace Amén. posible el poder estar con usted este día. Amén. Le damos la gloria y la honra para Él porque solamente Él es el que hace posible todas las cosas. Por medio de Él son. Amén. Así es que los dejamos con una bendición en su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Que la bendición del Altísimo cubra toda esquina, todo rincón de esos hogares. Que la luz del Espíritu Santo resplandezca con un espíritu de paz y de armonía. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Amén. Aleluya.